Bien, arrancamos ya este último bloque de Rico al Cuadrado en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe, c5sf.com, y estamos también en Agencia de Noticias DERF, en www.derf.com.ar. Allí podés revisitar todas las entrevistas que realicemos a lo largo del programa. Y tenemos un invitado aquí en estudios, es el secretario adjunto de ATE Santa Fe, me refiero a Marcelo Delfor. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes, un gusto. Gracias por venir. Vamos a charlar un poquito de dos temas de los que se habló mucho en esta semana que se nos está yendo. Uno es el tema del pase a planta de contratados, y no solo contratados, hay un reclamo ahí por otras figuras también de trabajadores del Estado que se encuentran precarizados. Hubo importantes movilizaciones en esta semana que se nos va. Y bueno, ¿cuál es el estado actual de lo que es el reclamo al gobierno provincial? Bueno, en relación a los compañeros y compañeras contratados, nosotros en el día de ayer, en continuidad con un plan de acción y de lucha, concretamos una numerosísima manifestación, concentración en Casa de Gobierno, donde ratificamos nuestra exigencia para que este Poder Ejecutivo resuelva la situación de precariedad laboral que cuentan un número importante de trabajadores y trabajadoras a lo largo y lo ancho de la provincia, que además sostienen muchos de los servicios esenciales que hoy presta el Estado. Por eso no se trata solo de un reclamo laboral, sino que es un tema de Estado, porque si estos compañeros o compañeras dejarían de prestar el servicio que hoy prestan, muchos nuevos servicios en el área de salud, en el área de cultura, en el área de la producción, en el área de vivienda, áreas críticas del Estado, en el desarrollo social, digamos, vinculado a las políticas sociales, bueno, no podrían prestar esos servicios porque no tendrían los trabajadores para hacerlo. Claro. Entonces, veníamos en un proceso de diálogo en el ámbito de la paritaria técnica que integramos el Poder Ejecutivo, ATE y UPCN. Avanzamos en varias situaciones en relación a la primera propuesta que hace el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el universo de trabajadores o trabajadoras que estábamos dispuestos en el marco de la paritaria, resolver la regularización de estas situaciones irregulares, valga la redundancia, pero de hace aproximadamente un mes, que fue la última reunión, donde el Poder Ejecutivo ya tenía que elevarnos la última propuesta, no hubo más convocatorias, y por eso también la exigencia de que se convoque a la paritaria. Si ustedes me preguntan, bueno, pero ya falta muy poco para que este gobierno se vaya, y sí, es muy poco probable que pueda resolverse el pase a planta en este gobierno, pero al menos sí lo que puede hacer este gobierno es ordenar la información, que hoy no disponemos tampoco. Nosotros tenemos nuestro propio relevamiento, pero el Estado ha hecho un relevamiento que no lo ha entregado a los gremios en el marco de esas reuniones de paritaria que hemos tenido, y se lo hemos exigido. Tampoco nos han entregado la información en relación al financiamiento de los cargos. Vacantes existen, hay alrededor de 7.000 vacantes, producto de que este gobierno de Miguel Lischy cumplió a rajatablas con los condicionamientos del pacto fiscal, con la ley de responsabilidad financiera, y no ha ingresado... y eso no trajo ningún beneficio, también hay que decirlo, tampoco, Marcelo. Porque, bueno, termina su gestión con, en el caso de nuestro sector, más de casi 1.600 trabajadores y trabajadoras precarizados. Es más, le hubiera permitido la ley de responsabilidad fiscal ingresar en los 4 años de su gestión a este número de trabajadores, porque en uno de los artículos establece que hay una excepción para el ingreso a las administraciones públicas provinciales en la medida que haya un crecimiento vegetativo de la población, con un impacto en el crecimiento de la planta de los estatales. Es lógico que si hay más población, hay más necesidad de servicio y de prestaciones por parte del Estado de la provincia de Santa Fe. Tampoco cumplió con esa posibilidad. En el marco de la transición, que lamentablemente tampoco fue un espacio de demasiado diálogo maduro como para resolver algunas cuestiones como esta, más de Estado, que deberían perdurar en el tiempo, tampoco se encontró una solución. Nosotros estábamos dispuestos, si el camino era la ley, como lo manifestaron los voceros del futuro gobernador Omar Perotti. Ellos planteaban que están dispuestos a resolver la situación de los contratados, pero en el marco de una ley. El Ejecutivo no estuvo de acuerdo con esa
al menos en el ámbito de la paritaria nos transmitieron de que ellos pretendían resolverlo con un acuerdo paritario. Claro. Las dos situaciones técnicamente son posibles, digamos. Sí, porque el acuerdo paritario es posible porque ya los cargos están. Claro. Por lo que no se necesitaría una ley que cree cargos para que ingresen los compañeros y compañeras contratados. Como hay vacantes, no hay necesidad de crear cargos, pero bueno, una ley también podría ordenar los requisitos, las modalidades, bueno, podría nominar a las personas que efectivamente van a ingresar a planta. Claro, pero Omar Perotti ya, por lo menos por la información que manejamos, va a modificar la ley de ministerios y algunos quizás van a pasar a ser secretaría. Digo, ¿cambia todo el organigrama? ¿Eso afecta en algún punto esto que estamos charlando? No, porque los compañeros y compañeras que están en alguna de las áreas que dejarían de existir para pasar a ser secretaría o incorporarse en otro ministerio, bueno, pasarían a cumplir función como el personal de planta, también de esos lugares, al nuevo ministerio o al ministerio secretaría que los absorba. Claro. No, en ese sentido no habría dificultades. Tenemos la tranquilidad de que, al menos la información de las declaraciones públicas que varios de sus voceros, Rubén Micli, Busato, el diputado Busato, el senador Calvo, el propio Roberto Mirabella, que es uno de los hombres más cercanos al gobernador electo, han manifestado que si el gobierno actual no los resuelve, ellos lo van a resolver suponemos en los primeros meses de gestión. Nosotros el primer tema que vamos a plantear cuando seamos convocados, pensamos que en el mes de diciembre va a ser regularizar esta situación de contratadas y contratados. ¿Hay un número cerrado de cuántos contratados y contratadas estamos hablando? No, nosotros tenemos un número que coincide bastante con lo que el Poder Ejecutivo ha relevado, aunque no tenemos los listados, que son alrededor de 1.600 en el sector de la administración pública central. Después también hay un número importante de profesionales de la salud. Que tienen otra paritaria y que habría que ver también cuántos... Eso es lo que reclama el gremio Ciprus. Ciprus y AMRA. Sí. Y AMRA, claro, esos dos. Así es. ¿La transición se ha comido esto, Marcelo, en tu visión? Sí. Lamentablemente el actual Poder Ejecutivo no ha... ¿Están preocupados por otras cosas? ¿No les interesa? ¿Qué estás viendo? No sé si no les interesar, le tiene que interesar porque son los que van a gobernar hasta el 10 de diciembre y son responsables de la gestión hasta el último día. Nosotros también es honesto reconocer que venimos ordenando con la gestión socialista en estos 12 años varias de las situaciones que se fueron reclamando. Digo, hay un régimen de ingreso para la administración pública. Se restableció el régimen de concurso en el año 2009, después de 20 años de haber estado suspendidos. Hemos avanzado en reconocer ciertas funciones que no estaban reconocidas dentro del propio Estado. Hemos establecido un régimen de suplencias y de ingreso en el sector de asistentes escolares. Lo que antes se hacía por sorteo, ahora es por orden de mérito y con un examen técnico. En el caso de salud, avanzamos en la norma, pero no en la implementación. También un régimen de suplencia y de ingreso. Y quedaron un montón de situaciones pendientes que tienen que ver con la infraestructura de muchos lugares públicos, con la no constitución de los comités mixtos de higiene y seguridad laboral, paradójicamente impulsado por esta propia gestión, porque fue el ministro Carlos Rodríguez en la gestión Wiener que impulsó la ley, que es una de las únicas leyes que existe en el país, de constituir comités mixtos de higiene y seguridad laboral con delegados elegidos en todos los ámbitos del sector privado y público. Sí. Y en el público donde más dificultades tuvimos para implementar estos comités. Y eso es falta de decisión política, claramente. Pero y ahora en este final de la gestión, con esta posición política que es que se ubica casi en el medio, porque las declaraciones de Lifchitz dice que sí, que hay que resolverle, que los trabajadores contratados tienen derecho. Sí, pero después no se motoriza eso. ¿Quién es el gobernador? Claro. Es como
diciendo, bueno, tenés que resolver un problema, vos sos el que tenés que resolver, sino que lo resuelva el vecino. O sea, claro, sí. No, hay un ámbito paritario, fuimos convocados, tuvimos varias reuniones. Bueno, si tienen la vocación de resolverlo, ahora al menos de ordenarlo en estos últimos días de gestión, y convóquenos a una reunión paritaria. Y si no los convocan, Marcelo, ¿están pensando en medidas de fuerza, extremar un poco más? Nosotros venimos con medidas de acción en distintos sectores y ministerios, sobre todo lo que son más numerosos en relación a contratadas y contratados, y seguramente va a seguir habiendo malestar y expresiones o acciones gremiales que sigan exigiendo el pase a planta. Sí, pues estamos hablando de la fuente de laburo, ¿no? Hay gente que se le termina el contrato ahora en diciembre y dice qué va a ser de mí en enero. Ayer, después del maravilloso acto que tuvimos, donde se expresaron compañeras y compañeros contratados, y en esas manifestaciones, cuando hablaban a todos los trabajadores y trabajadoras presentes, me manifestaban eso. Yo no puedo planificar mi vida, no sé qué me va a pasar el mes que viene. Claro. No puedo enfermarme porque no sé si voy a tener como para ir a un médico, no por desmerecer al hospital, pero siempre hay mucha más demanda del que no tiene trabajo, del que está en una situación como esta, pero bueno, va a tener que ir al hospital. Claro. Cobra mucho menos del compañero o la compañera que tiene al lado y que hace el mismo trabajo. Claro. O sea, y esto ayer nos salió como una expresión de mucha angustia, de la mayoría de jóvenes además. Sí. Jóvenes que deberían estar, con muchas ganas para planificar, para pensar en su futuro. Sí, para hacer carrera. No pueden dar ni ese primer paso. No pueden dar ni ese primer paso. Y además con situaciones realmente de precarización absoluta. En el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, hay una figura que es el sobrestante, que son en su mayoría técnicos o profesionales, que son los que controlan la obra pública. Pero por los propios pliegos de las licitaciones, el contrato se lo paga la empresa, que es la encargada de hacer la obra pública. Pero los compañeros y compañeras cumplen funciones en el Ministerio de Infraestructura. Sus jefes son el personal de planta del ministerio, los que les indican cómo tiene que hacer la tarea. Van y firman en el Ministerio de Infraestructura. Claro. Entonces, ¿cómo una provincia como esta, que tiene presupuesto por miles de millones de pesos, que tiene la dimensión de un estado como Uruguay, que ha encarado un plan de obra pública importante, eso también hay que reconocer en esta gestión, y tiene en él uno de los ministerios más importantes a trabajadores y trabajadoras con esta precariedad absoluta en lo laboral? Seguro. Lo mismo en el Ministerio de la Producción. La ministra lamentablemente tan preocupada por reunirse con sectores del empresariado rural, que está bien porque es la ministra de la Producción, pero al momento de dar una respuesta real y en el tiempo como una política de Estado y pública, por ejemplo a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, que son los destinatarios de estos programas que te voy a mencionar, que son programas de promoción y de acompañamiento de la agricultura familiar, donde hay alrededor de 80 profesionales, que además no solo cumplen un rol técnico, tienen un compromiso, con el sector, tienen un compromiso con el campesino, con el productor, con la productora pequeña, que a lo largo del ancho de la provincia sostienen muchos emprendimientos. Estos compañeros y compañeras están contratados por una fundación. El ministerio, para no incluirlos en su planta, le paga a la fundación de Argerinta para que los contrate. Pero ¿dónde cumplen tarea? En el Ministerio de Producción. Claro. Con los están jefes, puenteados nomás. Con los jefes que, están a cargo de esos programas. Claro. Entonces, sistemáticamente la ministra Siciliani negó la pertenencia de estos trabajadores al ministerio. Claro. Hasta el punto que, los compañeros y compañeras se empezaron a expresar, a organizar. Es más, cuando el año pasado se organizaron nuestros sindicatos, tuvimos lamentablemente que sufrir la no renovación del contrato o el despido, para nosotros un despido de dos compañeros, un compañero y una compañera, que fueron los que más
habían visibilizado el reclamo por el pase a planta o regularizar la situación contractual. O sea que es una situación complicada, y ni hablar en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El ministerio que tiene que cumplir, en trabajo, justo, que tiene que controlar, que tiene que sancionar el trabajo en negro, tiene trabajadores en negro. Es inadmisible. Pero bueno, no nos extraña este ministerio, porque nosotros la semana pasada en la ciudad de Rosario denunciamos la persecución del ministerio, de funcionarios del ministerio, hacia una compañera que se animó a denunciar violencia laboral a 2 funcionarios de la sede de Rosario. Y la respuesta, en lugar de contener, de darle lugar y de investigar esta situación, de aplicar el protocolo que establece la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, el camino del ministerio no tuvo mejor idea que trasladarla a la compañera, ahora intentar sancionarla. Así que estamos terminando, como no nos imaginábamos, una gestión de este gobierno. Marcelo, te voy a aprovechar un minutito más para preguntarte por una situación. Si bien son declaraciones del otro gremio, de UPCN, y a través de su secretario general Jorge Molina, dijo, ya pensando en lo que vendrá con Perotti, dice, por ahí la cláusula gatillo no termina siendo necesaria si es que hay un acuerdo de precios y salarios. ¿Cómo tomaste esas declaraciones? Nosotros somos muy prudentes al momento de hacer declaraciones que tienen que ver con la definición de la política salarial, porque hay un ámbito que es un ámbito importante, muy serio, que es el de donde tiene que discutirse la política salarial, que es el ámbito de la paritaria. La cláusula de actualización automático gatillo, de hecho, se da en tiempos de inflación descontrolada o no previsible, como fue en este último tiempo o tramo del gobierno de se demostró que fue un acierto acá. Fue un acierto. Imagínate que vamos a terminar con un aumento salarial cercano o superior al 50%. Si uno al principio de año dice te dan un aumento del 50% en el año, pero no, siempre se ofrecía 25. Entonces, bueno, la cláusula de actualización fue muy importante, o es muy importante en ese contexto de falta del control del proceso inflacionario, aunque el salario, más allá de la cláusula de actualización, perdió poder adquisitivo. Porque el aumento de tarifas, el aumento de los servicios, el impacto que ha tenido hacia adentro de los gastos de cualquier trabajador o trabajadora, es hoy, en proporción a años anteriores, mucho más alto. Si antes destinaba un 10% de su salario a pagar servicios, el trabajador hoy destina casi el 30%, por lo que han aumentado. Entonces, de hecho que nosotros estamos dispuestos a buscar distintas alternativas para no solo preservar, sino recuperar poder adquisitivo del salario. Hay mucha expectativa, esperanza en el nuevo gobierno nacional, sobre todo, para que impulse políticas de acción claramente en el primer tramo de su gestión, que tengan un impacto en la recuperación salarial, en el consumo, que el consumo es el motor también de la economía, porque genera más necesidad de puestos de trabajo, genera mayor producción, movilización de la industria, pero bueno, no conocemos en detalle las medidas. La situación financiera de la provincia es preocupante, pero no es grave. De modo que seguramente, y en esto sí tenemos la confianza, que el próximo gobernador de la provincia, Omar Perotti, va a hacer todos los esfuerzos y encontrar junto con los gremios el mecanismo más adecuado para preservar el poder adquisitivo y recuperar salario en el sector público. Si es o no la cláusula gatillo, no nos parece que se aleje la discusión. Nosotros lo que sí, no vamos a resignar ninguna metodología, situación o acuerdo que impida que se preserve el salario de los trabajadores estatales y se recupere hacia adelante. Gracias por visitarnos, Marcelo. No, bueno, como gracias siempre, a ustedes. Muy amable. Marcelo Delfor es el secretario adjunto de ATE Santa Fe, nos visitó aquí en los estudios de Canal 5 Santa Fe y se nos